Hoy comenzamos con esa forma suave y bella, pero también plena de cantar, con un clásico del inmortal Álvaro Carrillo, El Andariego. Ella es Ana Díaz. Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima y por última vez, y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. Yo que fui del amor ave de paso, y yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más. Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima ayer por última vez, y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. Gracias, más de Ana Díaz hacia el final. Dentro de unos momentos, y a propósito del debate energético, una entrevista con Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, y muchos más contenidos que nos anticipa mi cada vez más guapa y talentosa compañera Patricia Yaca. Hello. Hola. Hola a todos, muy bienvenidos sean a este que usted ya sabe, pero se lo voy a volver a decir. Es su Animal Nocturno número que cree 415. Ay, ay, ay. Y hoy, Racha, como siempre, con temas y personajes contrastantes. Jimena Urrutia nos dice una vez más que el cine es mejor que la vida porque tiene finales alternativos de las grandes películas. Somos lo que comemos con Julieta Ponce, quien hoy nos habla de sal e hipertensión. Ojo. Redescubriendo México, Laura Sobredo hoy nos introduce a la medicina prehispánica. Una mujer notable, Eleanor Roosevelt, con José Luis Belmar. Y tendremos, por supuesto, la guía del ocio. Vamos a pasear con Paulina Soto y el doctor Volaski.
También hoy, Patricia Yaca nos renueva la esperanza con un chip para niños con sordera. Y sobre la polemiquísima reforma energética, vamos a una entrevista con Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía. Secretario, ¿por qué la reforma energética debe aprobarse en los términos que la planteó el propio presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de que hay quienes piensen que es una reforma privatizadora? No, la reforma no es privatizadora, no desincorpora ningún activo de Pemex ni de la Comisión Federal de Electricidad. La reforma es necesaria porque México corre el riesgo de convertirse en un país importador neto de energía primaria. Nuestra producción de crudo se ha caído en 800,000 barriles diarios. Estamos importando la tercera parte del gas que consumimos. En los 90 éramos autosuficientes. El 65% de los productos petroquímicos que se consumen en México son importados. En consecuencia, vamos en declinación. En los 90, por cada $1 de productos petrolíferos que México importaba, exportaba 6.80. Hoy estamos casi a la par. Si seguimos así, al finales de este sexenio, a más tardar principios del siguiente, México estaría convertido en importador de energía. Y otra razón muy importante para hacerlo es que en tanto las tendencias productivas, sobre todo el sector hidrocarburos, caen, lo que sube son las tarifas de luz. Somos el país de América Latina de los más caros en tarifas de luz y sobre todo contrastamos mucho con nuestros socios comerciales, Estados Unidos. En promedio las tarifas de luz en México ya son 25% más caras que en Estados Unidos, aún subsidiadas. Y el subsidio no es una cosa menor, Ricardo, es casi 0.75% del PIB. Pero si vemos los segmentos donde no llega el subsidio, como la industria, los servicios, el comercio, el consumo residencial, entonces las tarifas son 84, 128% y hasta 149% más caras que en los Estados Unidos. El riesgo de que la economía mexicana, por estas tarifas de luz tan caras, pierda competitividad y se nos vayan industrias al otro lado es enorme. ¿Por qué si tenemos entonces este decaimiento en los resultados, por qué todavía vale la pena hacer un esfuerzo para invertir en el sector energético, básicamente en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y por qué plantean ustedes que es indispensable la inversión privada y, por tanto, cambios sustanciales en los artículos 27 y 28 constitucionales? Sí, queremos una inversión privada, pero asociada con el Estado. Esta no es, reitero, una privatización como sucedió en otras épocas con otros sectores de nuestra economía donde se vendieron empresas. Aquí lo que necesitamos es asociarnos con los privados para que ellos aporten la inversión, aporten la tecnología y particularmente corran los riesgos geológicos y financieros. Y me voy a tratar de explicar. Se avecina en México un cambio de era en materia de petróleo. La era del petróleo no convencional, o en términos coloquiales, el petróleo fácil, se está concluyendo. Nuestro yacimiento supergigante de Cantarell ya está acabando su vida productiva. Un petróleo muy barato. Es un petróleo barato, fácil de extraer, sin riesgo geológico prácticamente de extraer. 3/4 partes de los recursos prospectivos de México están en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México y en los campos no convencionales terrestres. O sea, sí hay mucho potencial, sí, pero es más difícil y más caro sustraerlo. Mucho mayor inversión, los riesgos son mayores. Te pongo un ejemplo. Un pozo exploratorio en aguas profundas cuesta entre 150 y 200 millones de dólares. Sí, a veces hasta perforaciones de 12 kilómetros. Y los riesgos de encontrar petróleo de éxito comercial oscilan entre el 20 y el 50%. Entonces
Entonces, ves, en 200 pozos exploratorios, el Estado se estaría jugando un riesgo, si va solo, entre 8,000 y 14,000 millones de dólares. Entonces, la práctica internacional es hacer consorcios para ir a aguas profundas, asociarse para justo compartir estos riesgos geológicos y financieros. Pero se comparte también la utilidad y la ventajas. Sí, obviamente, porque... Y bien sabemos que las 7 hermanas, señor secretario, no son precisamente hermanas de la caridad, suelen ser muy abusivas. Y las 7 hermanas, y hay también otro tipo de empresas petroleras, también con un gran prestigio, que no forman parte de ese conglomerado. Pero, Ricardo, ciertamente se les tiene que dar un beneficio económico, pero hay que ver la relación costo-beneficio. Van a poner todo el capital y van a correr todos los riesgos geológicos, financieros e incluso los ambientales, que bueno, pueden ser como vimos hace algunos años con el descontrol del Pozo Macondo del lado americano. Entonces, ahorita, si el Estado mexicano fuera solo a estas zonas del futuro del petróleo en México, sería muy desventajoso para los intereses nacionales, porque los riesgos los estaríamos corriendo todos. De todas maneras, ahorita la legislación solo le permite a Pemex hacer contratos de servicios, y los contratos de servicios, que son válidos y son muy útiles para zonas de petróleo fácil, en áreas convencionales le dan al contratista todas las ventajas, porque el capital lo pone el Estado, los riesgos los corre el Estado, si hay petróleo se les paga, si no se encuentra petróleo se les paga también. Entonces, necesitamos darle flexibilidad a nuestro marco contractual. Es absurdo que una empresa petrolera de la dimensión de Pemex le tengamos prohibido asociarse. Aquí hay una falla estructural en nuestro modelo petrolero que a lo mejor funcionó bajo otro tipo de realidades, pero que ahora ya no. Hablando de todos estos acotamientos o límites que tiene Pemex, estas cargas, la enorme carga fiscal, es absolutamente indispensable también el régimen fiscal de Pemex a fin de darle modernidad, autonomía de gestión, poder incorporarla en la competitividad global. Es fundamental, Ricardo, es fundamental. El esquema que se está construyendo de nuevo modelo petrolero que propone el presidente Peña Nieto es un esquema novedoso, porque pretenden no desincorporar, no vender nuestras empresas públicas, sino modernizarlas y ponerlas a competir. Darles facultad de asociarse con privados y también de competir. Pero para eso tenemos que quitarles todas las ataduras regulatorias que tiene, y en el caso de Pemex son muchísimas, y sobre todo liberarla de este régimen fiscal que es de los más gravosos del mundo. Entonces, ya hay una propuesta presentada por el presidente de la República en la Cámara de Diputados, todavía no se ha analizado, que propone cambiar el régimen fiscal de Pemex. Esto le permitiría a Pemex tener mucho más recursos para reinvertir en su modernización tecnológica. De la misma manera, se propone una reorganización interna de Pemex, desaparecer sus subsidiarias, crear divisiones de negocios, un modelo de gobierno corporativo y más transparencia y rendición de cuentas. A propósito, además de la propuesta del propio presidente, hay también otras dos. Está la propuesta del PAN, que a grandes rasgos esquematizo, habla de abrir todavía más el sector a la inversión privada y dar esquemas de concesiones mucho más amplios a la inversión extranjera. Y hay también otra propuesta del PRD y de algunas voces de la izquierda que dicen que de plano no se pueden tocar los artículos 27 y 28. La pregunta es si cree, secretario, que puede haber un consenso de todas estas reformas, o si se puede imponer una, o si nos sirve al país una reforma energética light, una reforma energética a la mitad, digamos, de los propósitos de la propuesta
original del presidente. Una reforma energética descafeinada no le sirve a México. Ya recorrimos ese camino. En el 2008 yo fui legislador, hicimos una y vemos 5 años después que no pudimos revertir las tendencias decrecientes de nuestra producción de hidrocarburos, ni mejoramos el índice de eficiencia de nuestras plantas refinerías, ni nuestra producción de petroquímicos. Necesariamente se requiere un cambio constitucional. No debe tocarse dentro del 27 y el 28 el principio de que la nación es la dueña de los hidrocarburos del subsuelo. Eso debe mantenerse. Y en el 28 debe preservarse el principio de que la exploración y la extracción del petróleo son áreas exclusivas del Estado. Pero sí necesitamos darle un cambio al 27 constitucional, particularmente, para permitir los contratos. Secretario, por desgracia, hasta ahora los indicadores que tenemos, la perspectiva para este país en materia de generación de empleos, de ninis, de generación de nuevos pobres o de cada vez más pobreza, no son hasta el momento alentadores. Yo por lo menos no veo ningún otro instrumento potencialmente poderoso que no sea Petróleos Mexicanos para revertir estas tendencias. En general el sector energético, pero particularmente Pemex, a pesar de este contraste, su potencial y su decaimiento reciente. ¿De verdad creen ustedes que esta reforma puede tener un carácter histórico? Usted habló de una reforma de gran calado en el Senado de la República, de cambiar el rumbo de este país. Sí puede ser una reforma que aporte mucho a México en la medida en que vaya desplegándose. Nos podría dar en este mismo sexenio un punto más del Producto Interno Bruto. Podríamos generar 500,000 empleos adicionales. Podríamos tener hasta 2 puntos de crecimiento hacia el 2025 y llegar quizás a 1 millón de empleos si logramos una muy buena reforma. Puede traer muchísima inversión. Bella Jimena Urrutia, bienvenida, qué gusto. Muchas gracias, Pati, igual. Mira, yo no sé si el cine es mejor que la vida, porque la vida me parece insuperable, pero sí tiene una ventaja, que es que existen los finales alternativos. Cuéntanos de eso. El cine finalmente es un pequeño momento extraordinario de la vida, por eso eso lo hace tan fantástico. Pero ¿qué pasa cuando el gran jefe de la industria, de esta y de muchas otras, que es el dinero, hace que los productores tomen decisiones que pueden alterar el curso de la historia del cine, cambiando el final de una película para que pueda ser más feliz o que pueda gustarle más al público? Pues realmente pueden hacer y destrozar una película o a lo mejor hasta mejorarla. Uno nunca sabe. ¿Quién quita? Vamos a verlo. Apenas era el tercer día después del estreno de Los Olvidados de Buñuel cuando la película fue retirada de cartelera, volviendo a ser exhibida hasta después de ganar todos los premios que obtuvo en el extranjero. Y es que, en su momento, esta cinta incomodó por la crudeza con la que el director aborda la pobreza, e incomodó no solamente al público o a la prensa, incomodó incluso a las personas en la producción. Cuentan, por ejemplo, que una maquillista renunció, que el mismísimo Gabriel Figueroa protestó por las tomas a colonias pobres y que incluso el que entonces era el secretario general de la ANDA, Jorge Negrete, no le gustó nada el México que retrataba la película. Se dice que, entre otras cosas, por eso el productor de la película, Oscar Dassingers, obliga a Buñuel a filmar un final feliz alternativo de la película que fuera, por supuesto, acorde al estilo de lo que se tenía en pantallas en ese tiempo, como por ejemplo las exitosas películas de Ismael Rodríguez estelarizadas por Pedro Infante, por poner algún ejemplo. Luis Buñuel nunca mencionó este incidente y finalmente, cuando fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, se tomó la decisión de exhibir Los Olvidados y su final inédito con 8 copias para un país que cuenta con 3,600 salas. En este reestreno, la cinta corre hasta los créditos finales tal y como la había concebido Luis Buñuel. Es muy conocida la historia de las desavenencias durante la postproducción de Blade Runner.
El presupuesto se infló y a Ridley Scott lo corrieron, aunque después lo recontrataron. Los productores Jory Perenchio y Bud Yorkin, un par de personajes que se encargarían de tomar toda decisión durante el proceso de edición, optaron por cambiar el final. Por lo que si bien Ridley Scott quería un punto y seguido gris en la película, la productora optó por un punto y final bastante verde. Así, cuando la aventura de Deckard finalizaba en la mente del director con una puerta de ascensor cerrándose y un desenlace incierto, a los productores les pareció aquello demasiado deprimente, así que se encargaron de insertar una escena en donde se sobrevolaban los bosques, rescatada además esta escena del metraje sobrante de El Resplandor. Básicamente, en el guión original, Deckard se debate hasta la muerte para encontrar una razón a su existencia. Se termina suicidando, inaugurando así uno de los debates más populares del cine de los últimos tiempos. ¿Deckard es un replicante o no? El final alternativo hubiera arruinado el dramatismo, ya que el protagonista decide vivir cerrando el film con un final feliz. Una semana después de que El Resplandor se hubiera proyectado por primera vez en los cines, Stanley Kubrick modificó el final de la película. No fue necesario volver a filmar, simplemente eliminó una escena. En la versión original se mostraba una conversación en un hospital en la que el administrador del hotel, el señor Ullman, habla con la enfermera que está jugando con el pequeño Danny, interesándose también por el estado de Wendy. De esta manera, la historia no terminaría con las dos imágenes icónicas del film: Jack Torrance congelado en la nieve y la foto que muestra al encargado del bar del hotel en una fiesta con fecha del 4 de julio de 1921. Kubrick habría modificado el final después de un comentario del publicista de Warner. Los rollos originales fueron recolectados y quemados por la productora. El final del primer guión del clásico Volver al Futuro de los 80s era radicalmente distinto al que se pudo ver en la pantalla grande. Después de regresar Marty a 1985, Doc Brown descubre que el DeLorean funciona también con Coca-Cola. Después decide abandonar su carrera como científico y se dedica a una tarea quizá más lucrativa: confeccionar y vender autos voladores de bajo costo. Cuando el personaje de Michael Fox regresa a su presente, descubre que la década de los 80 se parece mucho a las visiones futuristas que tenía en la época de 1950. El lugar está repleto de robots mayordomo y autos voladores. Por otro lado, el rock todavía no existe y la policía tuvo que reprimir un disturbio causado por la caótica interpretación de Johnny B. Good, y la historia del rock nunca comenzó. Marty, así, se embarca entonces a la histórica y muy heroica tarea de inventar el género. Paulina Soto, Dr. Volavsky, gracias por iluminarnos el fin de semana con su sapiencia. Pues, primero tenemos un anuncio, Un ¿no? anuncio, sábado en la noche, Noche de Estrellas en las islas de la UNAM. Llevan todos los telescopios de la UNAM y nos van instruyendo, y pueden buscarlo en nochedestrellas.org.mx. Bien, y ahora, ¿a dónde nos van a llevar en la guía del ocio? Pues tuvimos oportunidad de conocer al chef Miguel Álvarez, una joven promesa, y su restaurante Bresca. Y en el Teatro del Boca en Boca, el Circo del Sol nos abrió sus puertas para conocer cómo funciona la máquina por dentro. El mero Cirque du Soleil. Exactamente. Ándale, bueno, vámonos, gracias. La guía del ocio. Amigos de la Guía del Ocio, estamos en el Circo del Sol tras bambalinas. Acompáñennos. Conociendo todos los secretos que están escondidos en esta gran máquina de arte. Vamos. Nuestro espectáculo ahorita se llama Baracay. Es uno de los shows que se creó en el 2002 del Cirque du Soleil, y es un espectáculo, yo creo que bastante entretenido. Es un espectáculo que brinda la oportunidad de 2 horas de magia, que todo funciona dentro de una selva. Este es uno de los lugares donde se genera todo lo que es el vestuario de Baracay. Baracay es de hecho uno de los shows en donde la creación del vestuario fue un poquito diferente, porque lo que nosotros hicimos es tratar de salir de las formas originales, de la licra, del cuerpo pegado, etcétera, etcétera, y la diseñadora lo que hizo fue tratar de salir con formas adversas, en donde ya no se ve el cuerpo humano como tal, sino se ven como formas alrededor. Entonces, my role is actually to take care of the show, to take care of the performer. I'm also the liaison with the headquarters in Montreal. I'm here to protect the integrity of the show and what was created at the origin of the show. I'm making the adjustment when it's necessary, like any artistic adjustment needs to be made. My role is to step in and work around it.
if we are modifying a show because a performer may be injured, or simply because the show's evolution is taking the show to different directions. Animal Nocturno, please come and see us. We're here in Mexico City until the end of November. Informó para la Guía del Ocio Paulina Soto y el Dr. Volowski. Pues bienvenidos, aquí están en su casa. Como signo de hospitalidad siempre se ha dicho que hay que pasar hasta la cocina y pues bueno, aquí es casa y cocina para mí. Entonces, Bresca significa colmena de miel, es el trabajo de un grupo de individuos bajo un fin común. Ahora sí que a nosotros nos toca un poquito idear las cosas a los que estamos al frente del proyecto, pero lo más importante son las personas que en realidad hacen todas las cosas. Bueno, estamos aquí en Polanco, en la calle de Goldsmith, casi esquina con Presidente Mazarik. Lo que hacemos en el restaurante es traer el producto de los granjeros, de los agricultores que están más cerca de aquí de la ciudad y pues presentarlo de la manera que mejor consideramos nosotros. Los voy a invitar a pasar a la que en el día es mi oficina o sala de juntas, que en la noche se convierte en la mesa del chef, y ahí hacemos un menú interactivo donde van a tocarle probar. Por este lado, por favor. Es un plato vegetariano a base de cosecha de aquí. Gracias por recibirnos, Miguel. Un Gracias gusto. al Dr. Volowski por estar aquí con nosotros también y provecho. Provecho. Julieta Ponce, bienvenida. Una vez más con una verdad irrefutable, somos lo que comemos y comemos mucha sal que es causante de enfermedades. Así es, Pati. Probablemente las enfermedades que no duelen son las que en este momento están ocasionando más gasto para el Estado, más dolor y más muerte. Una de ellas es la hipertensión. Entonces no duele, ¿no? Pero sí se afecta más con la sal de los productos industrializados. Fíjate, a pesar de que pensábamos que el salero era el peligroso, hoy hay que poner atención en otros alimentos. Muy interesante, vamos a verlo. La hipertensión arterial es un padecimiento conocido como el asesino silencioso por carecer de síntomas en sus primeras etapas. Atender de forma efectiva y oportuna la hipertensión arterial en cualquier momento de la vida se logra sin sacrificar el disfrute de los alimentos. La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre en las paredes arteriales. La hipertensión aparece cuando aumenta esta fuerza y afecta el trabajo cardíaco. Esto compromete la salud del riñón, del corazón y del sistema vascular cerebral, prácticamente sin dolor. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, la tercera parte de los adultos en México padece hipertensión. 4 de cada 10 de estos pacientes padecen obesidad al mismo tiempo y 6 de cada 10 viven con diabetes. La medición de la presión arterial es un procedimiento simple, no invasivo y barato. Sin embargo, tal vez la mitad de los adultos con hipertensión en México desconocen su diagnóstico. Si la detección oportuna en una persona adulta es un reto para el sistema de salud, el diagnóstico en niños y niñas es un desafío 2 veces mayor. En escuelas primarias del Estado de México, investigadores del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán encontraron que 1 de cada 3 escolares con obesidad ya padecen hipertensión, entre otros indicadores de daño metabólico que ponen en riesgo su vida a tan corta edad. Tarde y mal se ha respondido a los signos de alerta de salud relacionados con la nutrición entre la población infantil, con grandes incógnitas aún sobre el tratamiento adecuado. Independientemente del tratamiento con fármacos en este padecimiento, se recomienda dejar de fumar, hacer ejercicio, bajar de peso, beber con moderación, vigilar la concentración de triglicéridos y colesterol en sangre y controlar el consumo de sodio en la dieta. El sodio en el cuerpo humano es regulador del equilibrio de fluidos, del pH, de electrolitos e interviene en el volumen sanguíneo. Mejora la transmisión de impulsos nerviosos y ayuda a la contracción del músculo cardíaco. En exceso, el sodio puede ocasionar desequilibrio de líquidos corporales con afecciones en la presión arterial. El 75% del sodio en la dieta se obtiene de los productos industrializados y solo del 10 al 15% proviene del salero de la mesa y la sal de cocina.
Como una medida protectora para personas con hipertensión, se recomienda consumir menos de 1.600 miligramos de sodio en la dieta durante todo el día. Los alimentos con sodio agregado suelen ser peligrosos porque en promedio un cubito de consomé contiene 2.300 miligramos, una lata de caldo de res 1.800, una sopa instantánea 1.300 y una salchicha 300 miligramos por pieza. En general, los embutidos y enlatados utilizan sodio por motivos de conservación y otros industrializados lo usan para potenciar el sabor, como el glutamato monosódico. Para resaltar el sabor de la comida hecha en casa, se recomienda el uso de especias como orégano, albahaca, romero, paprika, tomillo, epazote y cilantro u otras olvidadas en la alacena. La sal marina molida en un molcajete con pimientas, hierbas de olor o pepitas de chile seco ofrecen muy buen sabor con menos sodio porque solo el 40% de la sal lo contiene. Hervir por pocos segundos la verdura con una pizca de sal es suficiente para resaltar su color y sabor originales. Tomarse la presión de vez en cuando como hábito familiar y disminuir el sodio de los alimentos industrializados protege el corazón y la vida porque somos lo que comemos. Gracias, Julieta. Patricia Yaca, un chip no solamente para hacerlos oír, sino para abrirles el mundo a los niños que no pueden escuchar. Literalmente, Rocha, porque la sordera es una discapacidad sumamente limitante. Los niños no pueden realmente saber qué pasa en su entorno, no aprenden a hablar. Y bueno, este doctor increíble, Gonzalo Corbera, solidario, hizo una asociación para ayudar a estos niños a escuchar. Vamos a ver esta labor, sí. Me encuentro aquí con el doctor Gonzalo Corbera, prestigiado médico otorrinolaringólogo y presidente y fundador de la Asociación Mexicana para la Audición Ayúdanos a Oír, AMAOIR. Bienvenido, Gonzalo. AMAOIR yo lo fundé hace ya 17 años, cuando yo era la única persona en México que estaba haciendo implantes cocleares. Entonces, el implante coclear es una computadora que hace lo que el oído normalmente haría. Tenemos que implantar un chip con unos electrodos que van en contacto con el nervio y la persona por fuera usa un aparato en la oreja que captura el sonido y genera una señal digital que manda por radio a la parte interna. Estamos hablando de que cada uno de los implantes cuesta alrededor de 300,000 pesos. Alrededor de 300,000 pesos, lo que cuesta un coche caro. Y AMAOIR lo que hace, y Gonzalo en particular, es que donas tu trabajo, lo que es la intervención y también pues lo que es la infraestructura, el hospital, etcétera. No es nada más el implante. O sea, realmente para sacar adelante a un niño que tiene una pérdida auditiva se necesita una labor de mucha gente. O sea, tienen que participar la familia, tiene que haber terapeutas, audiólogos, médicos. Entonces, nuestro esfuerzo es un esfuerzo compartido. Lo que hace la sordera o la pérdida auditiva es aislar a la persona que lo padece. No puedes convivir con tu familia, en la escuela los niños no saben lo que está pasando alrededor de ellos. No puedes oír el radio, no puedes ver la tele. Pasa que pueden ver películas, gente que va perdiendo la audición puede ver películas solo si tienen subtítulos, entonces todas las películas mexicanas están fuera, ¿no? Pues anualmente nacen alrededor de 4,000 niños con pérdida auditiva. Y para todos los que tienen dudas, va a haber el 9 de noviembre el 9º Congreso Interactivo de AMAOIR. Cuéntanos, Gonzalo, ¿de qué se trata este congreso? Es un congreso que está enfocado a padres de familia y en ese congreso se tratan muchísimos temas de lo que va alrededor de esto, desde temas de tratamiento psicológico, de cómo los papás pueden ayudar a manejar la conducta de sus hijos, problemas escolares como el bullying, los distintos métodos de terapia y pueden llevar a los niños, que también es muy bonito, tenemos actividades para ellos, manualidades y se hace un evento de todo el día que es muy bonito. ¿En dónde es? En el Centro Universitario México, el 9 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y sí necesitaría que se inscriban antes porque el cupo puede ser limitado. ¿Se inscriben en la página? En la página o a los teléfonos. Primero, realmente quiero decirles a la gente que lo padece, a todas las gentes que tienen un hijo que tiene este problema y que hay veces que sienten que no hay a dónde mirar, que no encuentran cómo sacar adelante, que no desfallezcan, que no se rindan. Siempre hay forma de ayudar. Ojalá que usted que está ahí en su casa escuchando todo esto le pueda regalar
pues ese don de la audición a alguien más. Y pues bueno, esperemos tocar su corazón. Para Animal Nocturno, Patricia Yaca. Laura Sobredo, en tu redescubrimiento de México, ¿te sorprendió la medicina prehispánica? Vamos, Ricardo, que sí me sorprendió. Toda una fuente de sabiduría milenaria del que podemos encontrar una muestra muy representativa en uno de los mercados más emblemáticos de Ciudad de México, en el mercado de Sonora. Vamos a verlo. El equipo de Animal Nocturno se ha trasladado hoy hasta el mercado de Sonora, porque es este el lugar ideal para comenzar nuestro redescubrimiento de hoy, en el que queremos conocer un poquito más de la sabiduría prehispánica. Vamos a sumergirnos en los pasillos de este mercado. ¿Quieren acompañarnos? Manuel, nosotros en nuestro redescubrimiento de hoy queríamos conocer un poquito más la medicina prehispánica. Este es el lugar, ¿verdad? Mira, este es el lugar donde viene mucha gente a surtirse de hierbas frescas y de hierbas secas. Nuestros ancestros, a través de generaciones, empezaron ese conocimiento a darlo de una generación así a otra, hasta llegar hoy en la actualidad. ¿Qué tipo de remedios ofrecen ustedes aquí? En cuestiones espirituales y en cuestiones místicas se les da amuletos, resguardos, limpias personales para que la persona de alguna otra manera tenga una salud en todos los aspectos bien. Uno de los servicios estrella aquí en el mercado de Sonora son las limpias, para pedir amor, trabajo, buena suerte. ¿Quieren saber qué es esto de una limpia? Aaron, cuéntenos, ¿qué es lo que va a utilizar para esta limpia? Lo que voy a utilizar va a ser un huevito, va a ser un ramito de pirul para las limpias, un ramo para limpia, y va a ser este spray del jorobarito para la suerte rápida, para que tengan suerte rápida. Y para sellar es el aguardiente. Aquí lo que estoy haciendo es quitándole algunas mala vibra que agarró el huevo donde estuvo. ¿Sí? Ya lo limpio con esto, ya se empieza a limpiar la persona. Sí. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, mi Santísimo, para que le quitemos todo lo malo y tenga barreras, las barreras que ya tiene, que dé vuelta y salga adelante y que descubra todo lo que le pertenece a México. ¿Qué es lo que me acaba de hacer, Aaron? Te acabo de descubrir algo que tú traías, te sentías muy cansada, muy tensa de todo eso, con una pesadez que traías. Ahorita a lo mejor ya te sientes un poco más ligerita, te sientes más tranquila. ¿Por qué? Porque ya te quité la sombra que tú traías, mira. Para conocer un poquito más acerca de la sabiduría prehispánica en la medicina, hemos venido hasta el Museo de Medicina Mexicana y es aquí donde vamos a encontrarnos con uno de los principales expertos en esta materia. Hablamos del doctor Rolando Neri Vela. ¿Cuáles son las aportaciones de la medicina prehispánica en el día de hoy, en la medicina moderna? Es una medicina muy rica que ha tenido trascendencia a través de los tiempos y principalmente en cuanto a la herbolaria medicinal mexicana. Doctor, a mí me han hecho una limpia. En la limpia me han echado aguardiente, me han echado humo de puro y todo eso para desearme y para propiciarme buena suerte en el trabajo. ¿Cuánto de real hay en eso y cuánto de fantasía? Para el hombre científico, el hombre actual, es una fantasía. Pero para la gente que no tiene cierta cultura, es una verdad que le va a servir. Pues desde aquí, desde el Museo de Medicina Mexicana, despedimos nuestro redescubrimiento de hoy. Laura Sobredo para Animal Nocturno. Hasta la próxima.
primera dama de los Estados Unidos y figura emblemática de ese país es Eleanor Roosevelt, en la voz de José Luis Belmar desde algún lugar de Europa. Vamos a verlo. Eleanor Roosevelt nació un 11 de octubre de 1884 en la ciudad de Nueva York. Sus papás y uno de sus hermanos murieron cuando Eleanor apenas cumplía los 10 años de edad, por lo que ella, con un hermano, fueron criados y educados por unos parientes. A los 15 años de edad fue alumna del internado para jovencitas Allenswood en Londres. A pesar de no querer, en 1902 tuvo que regresar a Nueva York debido a que tenía que estar preparada para su debut dentro de la sociedad. Fue cuando empezó a enseñar en una escuela en Manhattan. El 17 de marzo de 1905, Eleanor se casó con su primo Franklin Delano Roosevelt. Tuvieron un total de 6 hijos, pero uno murió cuando era todavía un bebé. En 1911 fue electa para el Senado, pero en abril de 1917 regresó al trabajo voluntario. Con la Primera Guerra Mundial en pleno apogeo, visitó a decenas de soldados heridos y participó en la Sociedad del Alivio del Cuerpo de la Marina y como proveedora de alimentos y bebidas para la Cruz Roja. En 1921 se unió a la Liga Femenil de Uniones Comerciales y tomó parte activa en el Partido Demócrata. También fue miembro del Comité de Asuntos Legislativos de la Liga de Mujeres Electoras. Su marido, Franklin Delano, se convirtió en presidente de los Estados Unidos y Eleanor subió a la categoría de primera dama. Tuvo conferencias de prensa regulares con las corresponsales asignadas a la Casa Blanca y se volvió los ojos y oídos del presidente. Escribió una columna diaria titulada Mi Día y ayudó al bienestar infantil, reforma habitacional y derechos igualitarios para las minorías étnicas y mujeres. Defendió los derechos de los afroamericanos y ayudó a los nuevos partidos políticos a iniciarse debidamente dentro del gobierno. Eleanor murió el 7 de noviembre de 1962 de una forma muy rara de tuberculosis. Desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar presentó a una mujer en la historia, Eleanor Roosevelt. Ana Díaz, gracias por estar con nosotros nuevamente en esta que es tu casa, en este animal nocturno. Agradecida como siempre de estar aquí. Y nosotros por el regalo de tu voz. Bienvenida, mi reina. Y nos traes esta notición, porque si usted la quiere escuchar en su casa, pues aquí está el disco Esta Noche con Ana Díaz. Claro, lo pueden obtener ahí por iTunes, darse vuelta por muchos lugares ahí de la red. Y hay canciones del dominio popular como La Bruja y hay composiciones tuyas. Sí, sí, sí. Esa es una faceta muy, muy interesante. Y bueno, creo que sospechas cuál te voy a pedir, porque es una canción de Ana con una letra de verdad bellísima, tiernísima. Para el amor. De pronto puede ser también el amor, porque hay amores, ya sabes, muy tormentosos, ¿no? Sí, no, pero este sí se trataba de amor, así, de los buenos. Del amor, De los amor, porque el otro no es amor, el otro es enfermedad. Exacto, exacto. Tan amorosa que hasta refleja la luz. Claro. En la luz de tus ojos. ¿La escuchamos? Claro que sí. Gracias, Muchas Ana. Gracias, Ana. Muchas Gracias a todos. Ana Díaz. Mi pulso ha encontrado el motor, es en tus pasos, tu abrazo, tu voz, en la luz de tus ojos comenzó. Eso el espacio que te ha hecho llegar en esta entrega de amor que se sella con fuego y con tierra.
viento y mar. Y yo sé, no será una cuesta fácil que habrá que escalar por esta faz. Y yo sé que mi fe con cada caricia, cada locura renacerá. En este día las gracias te doy por la confianza que pones en este nuevo camino junto a mí. Y con mi alma mis flores te doy, risas y llantos, la satisfacción de conocerte a pleno inicia hoy. Y yo sé que el amanecer contigo será mi fuerza para luchar. Y yo sé que esta luz que tus ojos proyectan serán mi guía hasta el final. Gracias, Ana Díaz, y hasta siempre. Vamos a una pausa y regresamos al final de este Su Animal Nocturno. gracias siempre, de verdad, por su atención y su compañía. Y no se olvide que lo esperamos aquí la próxima semana en este que es Su Animal Nocturno. Hasta entonces. Hasta el